Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 11 de diciembre del 2015 nuestra lección no tiene un título, pues es para estudiar y meditar lo que vimos en la lección número 11 titulada El Pacto. Así que para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, le agradecemos porque usted nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir su santa palabra. Gracias, Señor, porque usted nos permitió durante esta semana conocer su pacto, Señor, que usted hizo desde el principio para redimir a su creación. Oh Dios, suplicamos su perdón y su misericordia. Le suplicamos también que sea usted quien dirija este momento y que su palabra sea de bendición para cada persona que nos escucha a través de este medio. Oh Dios, si en este momento alguna persona tiene alguna necesidad en su vida, Padre bendito, le suplicamos de su infinita misericordia para que usted se manifieste en la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Quédese pues con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estamos en la lección número 11, titulada El Pacto, y esta lección, el texto para memorizar, se encontró en Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esta expresión nos deja ver que ya había un pacto antiguo. Para hablar de un nuevo pacto es porque ya había un pacto anteriormente. Cuando se habla de pactos, es porque marca la diferencia en cuanto Dios realmente cambia la perspectiva humana para dejar los ritos y las ceremonias que se hacían antes para ejemplificar la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Entonces nosotros en esta semana aprendimos qué es un pacto. Nosotros sabemos ahora que un pacto es un convenio por la cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones que se establecen. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir estas condiciones que se especifican al firmar este pacto. Este pacto y estas condiciones nosotros sabemos que las podemos encontrar en la palabra del Señor. Así que nuestra conducta va a demostrar si en realidad estamos respetando o no estamos respetando esas condiciones. ¿Para qué hizo Dios pactos con nuestros patriarcas, como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? ¿Para qué hizo Dios pacto? La comunicación que tenía Dios con la raza caída se hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en el Espíritu de la Profecía. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien reveló a los patriarcas el Evangelio de la salvación. Y es así como ellos obedecieron y estos patriarcas fueron contados como justos delante del Señor por su obediencia a las leyes, a las normas y a los estatutos que se implementaron, que en sí fue un solo pacto el que se fue renovando, un pacto que se hizo desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado, y ese pacto se renovó con Noé, y después con Abraham, y después con Moisés, y después con Jerusalén y Judá. Pero en Jerusalén y Judá ya se habla de un nuevo pacto. Comentábamos en la lección de esta semana que Dios marca como un nuevo pacto porque Él en esta ocasión va a preparar el corazón y la mente de las personas para la llegada de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para cumplir el pacto perfecto. Este nuevo pacto, el cual nosotros ahora, guardando la fe que quiere, la obediencia que quiere nuestro Dios en nuestro corazón, de esta manera obtenemos la misericordia de nuestro Padre Celestial y así son perdonados nuestros pecados. Nosotros, ¿por qué a pesar de todo esto que vemos, a pesar de las pruebas que vemos ahora, por qué aún así somos inestables, somos volubles y somos indignos de confianza? Porque realmente al tener este pacto, este nuevo pacto, el cual hizo el Señor con nosotros,
Pensamos que ahora nuestra vida es más libre de hacer lo que querramos, cuando en realidad, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que el amor de Cristo nos constriñe, debemos de estar conscientes que eso es que nos obliga. Nosotros debemos de estar conscientes que no es suficiente que tengamos solamente una idea general de lo que Dios exige. Nosotros debemos de conocer por nosotros mismos cuáles son sus órdenes, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son las condiciones del pacto de Dios con nosotros. Y nosotros cuando leemos los evangelios en el Nuevo Testamento y vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando se lo dijo a este hombre fariseo, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, le dijo nuestro Señor Jesucristo, y vivirás. Y entonces nosotros pensamos, oh sí, es el amor a Dios y el amor al prójimo, y así ya somos salvos, porque vivimos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto. Hablamos ayer sobre no confundir que porque vivimos en el nuevo pacto o porque estamos ahora bajo el nuevo pacto, debemos de olvidarnos de cumplir la ley de Dios. Nosotros sabemos que si vivimos por fe, si tenemos la fe de Jesús, si tenemos fe en Jesús, si amamos a Jesús, por consecuencia vamos a obedecer todos sus mandamientos desde el principio de la creación del mundo. Si todo lo que el Señor ha dicho desde el principio, lo único que fue clavado en la cruz fueron los ritos ceremoniales que ejemplificaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de cómo iba a venir a morir por nosotros, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando todo eso es clavada en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, dijo bien claro: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. He venido a cumplir. Entonces, viene a cumplir, a sellar su pacto con su propia sangre para que se dejen todos los ritos, todas las ceremonias que se llevaban a cabo antes. Pero la ley moral sigue en pie, sigue vigente, porque Él mismo la cumplió. Y el hecho de que Él la haya cumplido nos dejó ejemplo, porque dice que si nosotros queremos seguirle, si nosotros queremos ser cristianos, debemos de vivir como Él lo hizo. Debemos de hacer las cosas que Él hizo. Entonces, a veces nosotros nos justificamos y creyendo que porque vivimos ahora bajo la gracia y que somos salvos por fe y no por obras, pero igual dice que la fe sin obras es hueca, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos de comprender toda la palabra del Señor, no solamente una parte. Nosotros ya no sacrificamos corderitos, ya no llevamos nuestras ofrendas, ya no las quemamos. Ya no se hace toda esa ceremonia que se hacía en el santuario terrenal, porque eso solamente ejemplificaba o era un simbolismo de lo que en realidad está pasando ahorita a través de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Cordero inmolado, Él fue la ofrenda preciosa del nuevo pacto para nosotros. Entonces nosotros sabemos que al tener un nuevo pacto, es la obra de Dios mismo en nuestros tiempos, que aunque hay distintas formas en las que se esté desarrollando, pero el pacto tiene una sola misión que cumplir, y es redimir a la creación de Dios del pecado a vida eterna. Es la redención de los hijos verdaderos del Señor. Entonces nosotros debemos de poner atención, porque esto no es una costumbre del pueblo de Israel, no es una costumbre del pueblo hebreo, no es la ley mosaica, son términos humanos que nos hemos inventado para no cumplir con la parte que nos corresponde de este convenio, de este pacto que se firmó con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Cuando nuestro Padre Celestial dijo al Israel antiguo, si nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 6, vamos a encontrar estas palabras que dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no es el mismo mandamiento que se dio en el Antiguo Testamento y es el mismo mandamiento que tenemos en el Nuevo? Y sabemos que este mandamiento encierra los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios
en las tablas de piedra que le entregaron a Moisés en el Sinaí. Entonces nosotros podemos comprender que no es que ese pacto ya pasó, que es del Antiguo Testamento. Nosotros, como estamos bajo el nuevo pacto, ahora vivimos bajo la gracia y ya no debemos de cumplir con la ley de Dios, pero nos estamos equivocando porque la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios nos pide que guardemos sus mandamientos desde el principio de la creación del mundo. Los mandamientos del Señor no llegaron cuando llegó Moisés. Los mandamientos del Señor existían desde la creación del mundo. Nosotros debemos de regirnos por los mandamientos del Señor, porque bajo esa ley vamos a ser juzgados. Así lo dice su santa palabra y nosotros lo creemos por fe. Ahora, nosotros vamos a ser salvos por gracia y no por nuestras obras. Y esa gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es el que encierra el pacto perfecto en el cual nosotros podemos vivir ahora bajo la gracia, que nos pide obediencia, fe y amor, y Él así puede perdonar nuestros pecados y puede otorgarnos la vida eterna, pero siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad. Si esto fuera tan sencillo como decir yo creo en Dios y ya todo está resuelto, entonces nuestro Señor Jesucristo nunca hubiese mencionado estas palabras en el Nuevo Testamento, cuando dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si todo el cristianismo de este tiempo, por vivir bajo el nuevo pacto, fuera más sencillo, entonces ¿por qué tendría que decir que tomáramos nuestra cruz cada día? ¿Para qué se toma la cruz? ¿Para qué tomó nuestro Señor Jesucristo la cruz? Para ser crucificado. Entonces nosotros sabemos que debemos de dar muerte a la carne para vivir en espíritu. Entonces nosotros cuando leemos Efesios sabemos cómo dice la santa palabra del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Desde cuándo está todo esto? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, sabemos que las etapas del pacto antiguo fueron porque Dios así lo permitió, porque era el momento para dar a conocer las palabras, los decretos, las leyes de nuestro Padre Celestial al pueblo, a las circunstancias en las que se encontraba. El pacto que Él quería firmar era para mostrarle su amor y su misericordia. Eso lo estudiamos en esta semana. Entonces, lo que hace el nuevo pacto es mostrarnos todavía el pleno amor tan grande de nuestro Padre Celestial. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes solamente el pueblo de Israel, antes solamente el que era judío, antes solamente el que era circuncidado, antes habían muchas características que tenían que cumplir. Vivían bajo un yugo más pesado. Es por eso que en la palabra del Señor en Gálatas podemos leer Gálatas capítulo 4, versos 25 en adelante, dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esto lo dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4. Entonces nosotros también así vamos a entender el pacto antiguo y el nuevo pacto. El pacto antiguo se simboliza en Agar como esclava, ¿verdad? Como sus hijos que eran oprimidos, y el nuevo pacto se simboliza, ¿verdad?, en Jerusalén, en Sara, la esposa, ¿verdad?, la que a pesar de que no tenía hijos, tuvo un solo hijo de la promesa que Dios prometió a Sara y a Abraham, y de tal manera fue su descendencia que nosotros ahora por fe podemos ser contados en esta descendencia,
de este linaje escogido, de este real sacerdocio que Dios apartó, pero ahora es por fe, ahora es por obediencia, y esto es por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, que se ha venido mostrando desde el principio, desde que nuestros primeros padres fueron creados, y a pesar de que cayeron, fue cuando más se manifestó el amor del Señor para que no muriéramos. Ahora sabemos que morimos, pero dice el Señor que esto es solo un sueño, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha estado desde el principio. Nuestro Señor Jesucristo ha venido cumpliendo las promesas junto con su Padre, y nuestro Señor Jesucristo fue la consumación del pacto perfecto de nuestros tiempos, para que nosotros seamos libertados del pecado para honra y gloria de su nombre, y seamos salvos para siempre. Entonces ahora entendemos que los pactos del Señor que se mencionan con Noé, el arco iris, con Abraham, la circuncisión, con Moisés, las tablas de piedra, con Jerusalén, en donde se menciona el nuevo pacto, nosotros ahora entendemos que lo único que Dios quería dejar en claro a su pueblo es la redención, es su amor redentor, es la ofrenda preciosa que iba a venir un día a este mundo, que es a saber nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, a morir por nosotros para redimirnos de todo pecado, a fin de que ninguno perezca y que todo aquel que quiera sea salvo por gracia que es un don del Señor. Tenemos que estar conscientes nosotros de que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, con ciertas cláusulas de este contrato. Él nos otorga gratuitamente la vida eterna, pero por amor nosotros tenemos que manifestar que en realidad Cristo vive en nuestro corazón, y eso lo vamos a mostrar si guardamos sus mandamientos sin necesidad de que alguien nos esté obligando o de que alguien nos esté recordando qué mandamiento debemos de guardar. Eso lo vamos a hacer porque en realidad amamos al Señor, y entonces cuando amamos a alguien hacemos todo lo posible por complacerlo. Entonces esa es nuestra obligación por amor. No es una obligación de sacrificio. Por eso el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque Él pretende enseñarnos su amor inmensurable de una manera en la cual nosotros no lo hemos entendido, porque a veces nosotros o somos legalistas o somos libertinos, pero Dios quiere que nosotros tengamos el punto de equilibrio a través de su Santo Espíritu. Nosotros debemos de valorar este pacto perfecto que tiene Dios para con sus hijos hoy, y tenemos una responsabilidad que cumplir. Así que ya sabemos, que Dios nos ayude, que Dios bendiga su palabra y que Dios no permita que tiremos por la borda este hermoso mensaje, que lo único que quiere es otorgarnos la vida eterna si nosotros escuchamos y obedecemos sus mandamientos. Él es justo, fiel para perdonarnos a cada uno de nosotros, no importa lo que hayamos hecho. Que Dios bendiga su palabra. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla para dejar allí algún mensaje o pregunta, o si tienen algún pedido especial de oración. Les agradecemos su compañía. Si Dios nos permite, nos escucharemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les deseamos un excelente día y un feliz sábado donde quiera que se encuentren. Amén.